La madrugada del 4 de enero de 2026 no fue una noche cualquiera en la historia del entretenimiento regional mexicano. Lo que ocurrió en esas horas oscuras no fue simplemente un rumor de pasillo ni una especulación malintencionada de las redes sociales. Estamos hablando de un evento sísmico, una fractura estructural en la dinastía más protegida y venerada de nuestra música. La imagen de perfección de familia unida por el arte y la tradición que los Aguilar construyeron ladrillo a ladrillo durante décadas, se desmoronó en cuestión de minutos. Y lo más impactante de todo, no es el qué, sino el quién. No fue un enemigo externo, ni una expareja despechada, ni un contrato mal cerrado. Lo que detonó esta bomba nuclear mediática fue una voz que siempre se mantuvo en el silencio, una figura que operaba desde las sombras para que los demás brillaran. Annalise Álvarez, la matriarca, la arquitecta invisible del éxito de sus hijos y esposo, decidió que el vaso se había desbordado. Si eres de los que busca entender la verdad detrás de las fachadas brillantes y quieres estar al tanto de cada detalle de esta historia que está reescribiendo los libros de la farándula, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar las notificaciones. Dale un like a este video si crees que la verdad siempre debe salir a la luz, por dolorosa que sea. Tu apoyo nos permite seguir investigando a fondo estos casos. Para dimensionar la magnitud de lo que Javier Cipriani expuso al mundo, primero debemos entender que representaba esta familia hasta hace apenas unas horas. No eran solo cantantes, eran una corporación emocional. Nos vendieron una narrativa de realeza donde Pepe Aguilar figuraba como el patriarca sabio y protector, un rey charro que guiaba con mano firme pero amorosa el destino de su descendencia. En este cuento de hadas moderno, Ángela era la princesa heredera, la joya de la corona cuyo talento innegable parecía florecer bajo el cuidado de un entorno seguro y tradicional. Leonardo, el escudero fiel. Todo era perfecto. Las sonrisas en las alfombras rojas, los jaripeos multitudinarios donde 3 generaciones convivían en armonía, los videos de Instagram mostrando cenas familiares llenas de risas. Todo eso era un telón de terciopelo dorado, pesado y costoso, diseñado para ocultar una maquinaria que, según las revelaciones recientes, trituraba la individualidad en nombre de la marca. Javier Cipriani, el periodista argentino conocido por no tener filtros, fue el canal elegido para esta confesión, pero incluso él se vio superado por la gravedad del material que tenía entre manos. Quienes sintonizaron esa transmisión histórica notaron de inmediato que algo era diferente. No había gritos, no había la parafernalia habitual del escándalo sensacionalista. Cipriani apareció con una sobriedad inquietante, con la iluminación baja y el semblante de quien acaba de presenciar un accidente fatal. Sabía que no estaba lanzando un chisme más. Estaba leyendo el acta de defunción de la reputación de una de las familias más poderosas de México. La audiencia comenzó a crecer de manera exponencial, pasando de 10.0 a 80.0 espectadores en tiempo real. Todos conteniendo la respiración, sintiendo que estaban presenciando un momento que dividiría la historia del espectáculo en un antes y un después. Lo que Annalise Álvarez reveló a través de audios desgarradores y testimonios que Cipriani fue desmenuzando con precisión quirúrgica fue la existencia de un sistema de control absoluto que había convertido la vida de su hija menor en una cárcel de oro. Durante años, la opinión pública vio una madre discreta, siempre un paso atrás, ajustando los vestidos, supervisando el maquillaje, asegurándose de que la imagen pública fuera impecable. Pero lo que nadie vio, lo que nadie pudo siquiera imaginar, era la tormenta interna que esa mujer estaba conteniendo. Ella era el muro de contención, la guardiana de los secretos, la que tragaba amargo y sonreía dulce para que el espectáculo continuara. Pero todo muro tiene un punto de quiebre, y esa madrugada
La presión interna fue tal que la estructura colapsó. No se trataba de una simple disputa doméstica por horarios o noviazgos, temas triviales que llenan las revistas del corazón. Lo que se puso sobre la mesa fue mucho más oscuro y complejo. Se habló de la deshumanización de Ángela, de cómo la persona de carne y hueso fue sistemáticamente devorada por el personaje público, no por decisión propia, sino por un diseño corporativo familiar donde el padre tenía la última palabra sobre cada respiración del artista. La narrativa que emergió esa noche pintaba a Ángela no como la beneficiaria de un legado, sino como el combustible de alto octanaje que mantenía en marcha una maquinaria que sin ella se habría oxidado hace tiempo. La madre, al romper su silencio, no estaba traicionando a su familia, estaba lanzando un grito de auxilio desesperado al ver que su hija se desvanecía detrás de las exigencias del negocio. Para comprender realmente por qué esta confesión materna ha sacudido los cimientos de la industria, debemos dejar de ver a Ángela como la estrella consagrada y empezar a verla como lo que describió su madre, en una pieza en un tablero que ella misma no controla. Las revelaciones fueron específicas y escalofriantes en cuanto a la dinámica de poder. Se destapó una realidad financiera que contradice la imagen de empoderamiento que la cantante proyecta en sus canciones. Según la información que salió a la luz, Ángela nunca ha tenido un acceso real y directo a las cuentas bancarias donde se depositan los millones de dólares que su propia voz y su imagen generan incansablemente. Imaginen la paradoja: a una de las artistas más rentables de su generación, llenando estadios y encabezando listas de popularidad, pero viviendo bajo un esquema donde su autonomía económica es, al parecer, una ilusión. La madre confesó que la dinámica es tan rígida que la joven firma contratos y documentos legales que ni siquiera, ni confiando ciegamente en que su padre ha revisado cada cláusula como lo ha hecho desde que ella era una niña. Pero Ángela ya no es una niña. Se supo que, al cumplir la mayoría de edad, a los 18 años, intentó tomar las riendas de su patrimonio. Pidió ver sus finanzas, quiso entender los números detrás de su carrera, pero la respuesta que recibió fue un portazo en la cara. Le dijeron que no era el momento. Esa frase, "no es el momento", resuena ahora como el eco de un control que se niega a ceder, transformando la protección paternal en una barrera que impide el crecimiento adulto. Si esta historia te está abriendo los ojos sobre cómo funciona realmente la industria musical detrás de cámaras, no olvides darle like al video y compartirlo. Tu interacción nos ayuda a seguir destapando estas verdades incómodas. Pero si las palabras de la madre fueron la pólvora, lo que sucedió apenas unas horas después en el aeropuerto de Los Ángeles fue la chispa que confirmó el incendio. Las cámaras de televisión y los paparazzis, alertados por la bomba informativa que había soltado Javier Siriani, montaron guardia esperando la llegada de la familia. Lo que captaron sus lentes no necesitó de intérpretes ni de expertos en lenguaje corporal. Fue una escena cruda de distanciamiento y dolor que ningún comunicado de prensa podrá borrar jamás. Pepe Aguilar, el hombre que siempre se mostró ante los medios con una sonrisa afable y el pecho erguido de orgullo, descendió de la camioneta blindada como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Su semblante era de una devastación total, con la mandíbula apretada por la tensión y la mirada clavada fijamente en el suelo, evitando cualquier contacto visual, caminando a una velocidad tal que su propio equipo de seguridad batallaba para mantener el ritmo. No hubo saludos, no hubo la cortesía habitual del charro caballero, solo había un hombre intentando escapar del escrutinio público. Sin embargo, el detalle que heló la sangre de los reporteros y que minutos más tarde sería analizado cuadro por cuadro en todas las plataformas digitales fue la abismal distancia física y emocional entre padre e hija. Históricamente, siempre los veíamos caminar codo a codo,
un frente unido contra el mundo. Pero ese día, Ángela no caminaba junto a su papá. Venía 3 pasos atrás, aislada, rodeada de asistentes que funcionaban más como barrera que como compañía. Llevaba unas gafas oscuras enormes que le cubrían la mitad del rostro y caminaba con la cabeza hundida entre los hombros en una postura de derrota absoluta. No era la postura de una estrella acostumbrada a los reflectores. Era la imagen viva de alguien que deseaba desaparecer de la faz de la tierra. El momento más desgarrador. Ese microsegundo que las cámaras de alta definición capturaron con una crueldad quirúrgica ocurrió cuando un reportero, rompiendo el silencio tenso, gritó una pregunta directa sobre las declaraciones de su madre. La reacción de Ángela fue instintiva. Se detuvo apenas un instante y buscó con la mirada a su padre, un reflejo condicionado, de años esperando que él la protegiera, que interviniera, que la cubriera con su sombra inmensa, como había hecho toda la vida. Pero esta vez la respuesta fue el vacío. Pepe no volteó. Siguió caminando hacia la puerta de embarque sin detener el paso, ignorando la súplica silenciosa de su hija. Esos 3 metros de aire frío que los separaban en ese pasillo de aeropuerto fueron la confirmación visual irrefutable de que algo profundo, quizás irreparable, se había roto en el núcleo de la familia Aguilar. No necesitábamos esperar al comunicado oficial, que seguramente los abogados ya redactaban con pánico. La imagen hablaba a gritos y nos decía que la soledad de Ángela era ahora total. La onda expansiva de esta explosión no se limitó a la televisión ni a los titulares de prensa. El verdadero campo de batalla donde se decidió la suerte de la dinastía Aguilar fue el terreno implacable de las redes sociales. La reacción del público fue inmediata y, hay que decirlo, brutal. En estos tiempos modernos, la audiencia ya no es un espectador pasivo. Se convierte en cuestión de minutos en un ejército de detectives forenses del lenguaje corporal y la hemeroteca digital. Lo que sucedió en las plataformas digitales fue fascinante y aterrador a partes iguales. Los mismos fans que durante años habían defendido a Ángela a capa y espada, idealizando su vida, empezaron a notar patrones inquietantes que antes, cegados por el brillo del espectáculo, habían pasado por alto. Si te apasiona como la verdad, siempre encuentra su camino a través de las grietas de la mentira. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Tu like en este video nos ayuda a que el algoritmo lleve esta historia a más personas que merecen saber lo que realmente pasa tras bambalinas. De repente, el internet se inundó de clips rescatados del olvido. Resurgieron entrevistas viejas donde se veía a una Ángela nerviosa, buscando desesperadamente la mirada de aprobación de su madre, antes de atreverse a responder preguntas sencillas sobre sus gustos o sus finanzas. Se viralizaron fragmentos de conciertos donde Pepe, en un gesto que antes parecía una broma paternal, le cortaba el micrófono a su hija para imponer su propia voz. Bajo la nueva luz de la confesión de la madre, lo que antes se interpretaba como protección cariñosa y guía experta, se reinterpretaba masivamente como un control absoluto y asfixiante. La narrativa mutaba en tiempo real frente a nuestros ojos. La historia de amor familiar se transformaba en una crónica de supervivencia corporativa donde la víctima principal era la estrella que más brillaba. Y aquí es donde la situación se vuelve un caso de estudio sobre lo que no se debe hacer en una crisis. Los publicistas de la dinastía Aguilar, acostumbrados a manejar la narrativa a su antojo, intentaron aplicar el manual de crisis de la vieja escuela. Ese manual que funcionaba de maravilla en los 90, cuando podías controlar la información llamando a 3 editores amigos y pagando una exclusiva. Optaron por el silencio total, llamadas discretas para bajar notas y la preparación de comunicados asépticos que negaran todo sin decir nada. Pero cometieron un error fatal. Olvidaron que en 2026 la audiencia no espera el noticiero de la noche ni a la revista del domingo. La gente consume la realidad en fragmentos de 15 segundos y forma su veredicto
mucho antes de que cualquier abogado pueda redactar un párrafo coherente. Fue penoso ver a la maquinaria de relaciones públicas de los Aguilar actuar como un dinosaurio lento y torpe, intentando atrapar moscas con las manos, completamente desfasado de la velocidad de la realidad digital. En un intento desesperado por proyectar normalidad, comenzaron a subir historias a Instagram y fotos de archivo, mostrando sonrisas familiares y momentos de unión, tratando de gritarle al mundo que aquí no pasa nada. El error de cálculo fue monumental. La crueldad detectivesca del internet no perdona. Y los usuarios contrastaron inmediatamente esas fotos, felices con las imágenes devastadoras del aeropuerto, captadas apenas unas horas antes. Los comentarios no se hicieron esperar y destrozaron la estrategia en minutos. Miles de usuarios señalaban detalles irrefutables, como que una supuesta foto actual era en realidad de la Navidad de 2024, hecho que se evidenciaba por el corte de pelo de Ángela, que era distinto al que lucía ese mismo día. Al bajar del avión, ese intento de manipulación burda fue el último clavo en el ataúd de su credibilidad. Solo sirvió para confirmar que estaban desesperados, acorralados y sin idea de cómo manejar el tsunami que se les venía encima. Mientras tanto, Javier Seriani, como un viejo lobo de mar que conoce perfectamente los ritmos del escándalo, seguía alimentando el fuego con una maestría inquietante. No soltó toda la información de golpe. Él entiende la psicología del espectador moderno y sabe que la expectativa es a veces más poderosa que la revelación inmediata. En su transmisión hablaba de llamadas cruzadas de pánico entre los publicistas de Los Ángeles y Ciudad de México, de mensajes urgentes en los grupos de WhatsApp del equipo de management, pintando el cuadro del caos absoluto que reinaba puertas adentro, pero sobre todo se enfocó en resaltar la soledad de la madre de Ángela en el momento de tomar la decisión de hablar, preparando el terreno para lo que sería el golpe emocional definitivo. Lo que Javier Seriani construyó esa noche fue mucho más que un reporte de espectáculos. Fue un retrato psicológico desgarrador. Pintó una escena que nos obligó a todos a replantearnos los roles en esta historia. No la de una mujer vengativa buscando destruir el apellido que ella misma ayudó a encumbrar, sino la de una madre acorralada. Annalise Álvarez no habló por odio, habló porque la verdad ya no cabía en su cuerpo. Había llegado a ese límite humano donde el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad tóxica. Y fue justo ahí donde Seriani puso sobre la mesa la pregunta más incómoda y peligrosa que nadie en la industria se había atrevido a formular en voz alta: ¿quién es realmente el dueño del personaje de Ángela Aguilar? Durante Eicos, la narrativa oficial nos vendió una idea romántica y generosa, que el apellido era el gran regalo, la plataforma dorada que el padre le otorgaba a la hija para que ella pudiera volar. Nos hicieron creer que Ángela era la beneficiaria afortunada de un legado histórico. Pero la versión que emergió de la boca de la madre invirtió esa ecuación de manera brutal. La historia real sugiere que la joven cantante no era la heredera del trono, sino el combustible nuevo y potente que mantenía funcionando una maquinaria familiar vieja. Sin la frescura y el carisma de Ángela, esa maquinaria corría el riesgo de volverse irrelevante en un mundo que ya no consume rancheras como antes. Ella no era la niña mimada recibiendo un imperio. Era la batería nueva que le daba vida a un reloj antiguo que se negaba a detenerse. Esta revelación fue devastadora porque recontextualizó cada memoria que tenemos de ellos. De repente, todos esos videos virales del jaripeo, donde Pepe presentaba a Ángela con ese orgullo paternal desbordante, se veían bajo una luz siniestra. Las entrevistas, los abrazos en el escenario, los premios compartidos, todo parecía ahora parte de una estrategia comercial fría, donde el artista joven y vibrante era el producto principal
mientras el apellido funcionaba apenas como una marca paraguas que se nutría parasitariamente del éxito individual de ella. La madre, esa mujer invisible que nadie tomaba en cuenta, había sido testigo silencioso de esta explotación emocional durante años, viendo cómo su hija era consumida por el negocio, hasta que la culpa o el dolor pudieron más que la lealtad corporativa. Si estás sintiendo la gravedad de esta historia y valoras el periodismo que no se calla ante el poder, te pido que te tomes un segundo para darle like a este video y suscribirte. Tu apoyo es lo único que nos permite seguir trayéndote estas investigaciones profundas. El momento cumbre de la transmisión, el instante que quedará grabado en la memoria colectiva del internet, llegó cuando Sheriani hizo algo inusual. Acercó su propio teléfono al micrófono del estudio para reproducir un audio que había recibido apenas unos minutos antes. No hubo introducciones grandilocuentes, solo el sonido crudo de la realidad. La pantalla mostraba un mensaje de voz, y lo que salió de los altavoces no fue una declaración legal redactada por publicistas, ni una acusación formal fría y calculada. Fue el sonido de una madre rompiéndose en 1000 pedazos. Se escuchaba el llanto de fondo, la respiración entrecortada, sin filtros profesionales, sin edición. Era la crudeza absoluta de la desesperación humana. En Isorio, la voz inconfundible de Annelies, deformada por la angustia y las lágrimas, intentaba explicar por qué había decidido romper el pacto de silencio después de tanto tiempo. No era un ataque, era una confesión de impotencia. La audiencia del directo entró en un estado de shock colectivo. El chat, que usualmente es un río de emojis y comentarios rápidos, pareció congelarse en un gesto de respeto y horror. Los comentarios que lograban pasar reflejaban incredulidad mezclada con una profunda empatía. Fueron muchas las personas, especialmente mujeres mayores y madres, que han seguido la carrera de Ángela desde que era una niña, las que empezaron a ver cómo las piezas del rompecabezas encajaban de una manera perturbadora. Todas esas veces que vimos a la jovencita con la mirada cansada en las entrevistas, todas esas ocasiones donde sus respuestas sonaban demasiado mecánicas, demasiado ensayadas para una chica de su edad, todos esos momentos donde su sonrisa perfecta no llegaba a sus ojos. De repente, todo tenía sentido. No era cansancio físico, era el agotamiento del alma de alguien que vive para cumplir las expectativas de otros. El audio de la madre no solo confirmó las sospechas, humanizó la tragedia y nos obligó a ver que detrás de los vestidos bordados y los escenarios de lujo había una familia real colapsando bajo el peso de su propia ambición. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación. Hasta ahora hemos analizado el contexto, las lágrimas y el drama del aeropuerto, pero ustedes están aquí porque quieren saber qué fue exactamente lo que se destapó. La historia se vuelve densa y oscura aquí, porque no estamos hablando de un simple padre estricto. Según las revelaciones desglosadas por Sheriani y respaldadas por la información de la madre, existía un nivel de microgestión sobre la vida de Ángela que raya en lo obsesivo. No era una supervisión parental preocupada por los peligros de la fama, era un sistema de gestión de activos donde el activo era una joven humana. Se reveló que cada aspecto de su existencia estaba reglamentado bajo un estricto protocolo corporativo. Sus amistades pasaban por filtros de aprobación. Sus horarios de sueño eran dictados por la agenda y no por su salud. E incluso su dieta y lo que podía publicar en sus propias redes sociales pasaban por una censura previa implacable. Esa imagen idílica que veíamos en los conciertos, la familia abrazada, recibiendo ovaciones, no era espontánea, eran escenas ensayadas exhaustivamente. Se practicaban las sonrisas, se coreografiaban los abrazos y se medían los gestos de cariño para que lucieran naturales ante las cámaras y el público. La madre también insinuó presiones brutales relacionadas con la imagen física y decisiones profesionales tomadas sin consultarla, empujando a Ángela más allá de sus límites emocionales y físicos, con una agenda que no dejaba espacio para ser simplemente una chica de 20 años. Lo que hacía esta situación insostenible
Eran las discusiones que terminaban en ultimátums y amenazas veladas sobre lo que sucedería si alguien se atrevía a romper el código de silencio. El éxito profesional se había convertido en el único valor que importaba, y el bienestar personal de los involucrados era un precio aceptable a pagar por mantener el estatus. Si crees que nadie, por famoso que sea, debería vivir bajo este nivel de control, manifiesta tu opinión dándole like a este video y compartiéndolo. Queremos leerte en los comentarios. ¿Crees que el éxito justifica este sacrificio? Este escándalo provocó un fenómeno social fascinante, una verdadera guerra civil entre los seguidores de la dinastía. La base de fans se partió en dos bandos irreconciliables. Por un lado, aparecieron los tradicionalistas, generalmente personas de mayor edad, que ven a Pepe Aguilar como el patriarca indiscutible. Para ellos, la confesión de la madre fue una traición imperdonable. Bajo su óptica conservadora, los trapos sucios se lavan en casa y exponer las grietas familiares es un pecado que mancha el honor del apellido. Veían en las palabras de Enalis no un grito de ayuda, sino un acto destructivo. Pero del otro lado de la trinchera digital emergió la generación más joven, los contemporáneos de Ángela. Para ellos, la madre no era una villana, sino una heroína y aliada, que finalmente tuvo el valor de decir lo que todos sospechaban, pero nadie confirmaba. Estos fans interpretaron la situación como la liberación de una rehén. Dejaron de ver a Ángela como la princesa mimada llena de privilegios y empezaron a verla como una trabajadora incansable cuyo talento estaba siendo explotado bajo el disfraz del amor filial. Los hilos en redes sociales se convirtieron en campos de batalla con millones de impresiones, debatiendo sobre autonomía, explotación y lealtad familiar. Y mientras los fans se destrozaban en internet, la industria musical reaccionó de la manera más reveladora posible, con un silencio sepulcral. Fue vergonzoso observar como otros grandes exponentes del género regional, esos que normalmente se deshacen en elogios hacia los Aguilar en cada alfombra roja, de repente se volvieron mudos. Nadie quería ser el primero en hablar. Pronunciarse significaba tomar partido. Y tomar partido en contra de una familia tan poderosa es peligroso en este negocio. Parecían cortesanos de un reino tambaleante, midiendo el viento antes de decidir ¿a quién jurarle lealtad? Sin embargo, hubo excepciones sutiles. Algunos artistas que habían tenido roces o conflictos previos con la familia aprovecharon el caos para enviar mensajes crípticos sin mencionar nombres. Publicaban frases sobre el valor de la autenticidad o como la verdad siempre sale a la luz. Eran indirectas, muy directas. Pequeños dardos envenenados que la audiencia decodificaba inmediatamente como una validación de las acusaciones de la madre. Cada me gusta ambiguo de una celebridad rival era celebrado por el público como una confirmación de que, en el fondo, todos en la industria sabían lo que pasaba en esa casa. La pregunta que ahora resuena en cada rincón de la industria y en la mente de millones de seguidores es inevitable y aterradora. ¿Qué va a pasar con la carrera de Ángela Aguilar? Porque, independientemente de quién tenga la razón moral en este conflicto, el daño a la imagen pública es irreversible. La narrativa de la familia perfecta, ese escudo impenetrable que los protegió durante décadas, se ha desmoronado. Y ninguna campaña de relaciones públicas, por costosa que sea, podrá borrar lo que el mundo presenció. Ángela ya no es solo la heredera inmaculada de un legado musical. Ahora es la protagonista de un drama que la coloca en una posición imposible. No es una víctima atrapada o es parte de un sistema que la benefició a costa de su propia libertad. Los expertos en manejo de crisis coinciden en que la familia enfrenta un laberinto sin salida. Si guardan silencio, permiten que la narrativa sea escrita por sus detractores. Si salen a negar todo, corren el riesgo de que la madre o alguien más saque pruebas aún más contundentes que destruyan lo poco que queda de su credibilidad. Si admiten parcialmente la culpa, parecerán calculadores e inauténticos. Es el jaque mate mediático perfecto. Y en medio de este huracán, el silencio de Ángela
es quizás el grito más fuerte de todos. Sus redes sociales, que antes rebosaban de actividad diaria, de fotos en conciertos y mensajes optimistas, se han transformado en verdaderos cementerios digitales. Su última publicación acumula polvo y comentarios divididos entre el apoyo incondicional y la crítica feroz. Según el análisis de Javier Sierriani y fuentes cercanas, este silencio no es estrategia, es parálisis. Ángela se encuentra en un estado de choque emocional, atrapada en la encrucijada más dolorosa de su vida. A la lealtad hacia el padre que la formó profesionalmente y la comprensión tardía de que su madre tenía razones válidas para detonar la bomba. Estamos viendo en tiempo real el colapso de las certezas de una joven que descubre que el mundo que le pintaron no era real. Para entender la gravedad histórica de esto, recordemos que el apellido Aguilar no es cualquier apellido. Es una institución cultural que se remonta a don Antonio Aguilar, una leyenda del cine de oro y la música vernácula. El peso de ese legado es inmenso, comparable en México a lo que serían los Kennedy en la política o una casa real en Europa. Cuestionar a esta familia implica para muchos cuestionar una parte de la identidad nacional. Por eso, la negación inicial fue tan fuerte. Es más fácil creer que la madre perdió la razón o que el periodista miente, antes que aceptar que nuestros ídolos tienen pies de barro. Pero como bien señaló Sierriani en una reflexión que se volvió viral, la industria cometió un error fatal, crió an ídolo, pero se olvidó de que adentro había una familia. Y las familias reales, a diferencia de las de fantasía que se venden en los escenarios, sangran, tienen secretos y acumulan heridas que no sanan con aplausos. Annalise Álvarez no destruyó el castillo por venganza ni por fama. Lo hizo en un acto de honestidad, desesperada, porque proteger la mentira significaba, a estas alturas, traicionar a su hija. Quizás la lección más dura y la revelación final de esta historia sea la inversión total de la narrativa de poder. Siempre nos dijeron que el apellido Aguilar era el regalo que sostenía a Ángela, pero tras este escándalo, ¿queda flotando una idea distinta y poderosa? Tal vez no fue la industria la que creó a Ángela. Tal vez, en realidad, fue el talento y el sacrificio de Ángela lo que permitió que el apellido sobreviviera y siguiera siendo relevante en el siglo XXI. Ella no era la beneficiaria, era el soporte vital. Y ahora que el soporte se ha roto, solo queda ver si la estructura puede mantenerse en pie o si estamos presenciando el último acto de una dinastía que olvidó que Antisquiu Artestas debían ser familia. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta y ten por seguro que esta historia está lejos de terminar. Nosotros seguiremos aquí, vigilando, analizando y trayéndote la verdad, aunque esa verdad incomode a los poderosos. Si valoras este tipo de contenido profundo, honesto y sin censura, este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con todos aquellos que merecen conocer la realidad detrás del telón. Nos vemos en la próxima investigación, porque la verdad siempre sale a la luz.